Saludos, muy buenos días. Hoy es lunes, iniciamos la semana, una semana con informaciones nuevas, como decimos, otras a las que necesariamente hay que dar seguimiento. Y nosotros cerramos el día jueves con un anuncio que hacía el presidente Luis Abinader. Muchas personas empezaron a frotarse las manos, porque el odioso, perturbador para la economía dominicana del peaje sombra, bueno, pues se anunciaba que ya definitivamente esas operaciones, yo no sé si contractuales, bueno, pues ya paraban. Eso que fue contratado originalmente con un consorcio, me parece el consorcio REMIC, por el gobierno de Hipólito Mejía en principio, y después cuando se consolidó la estafa ya era el presidente Leonel Fernández el que estaba al frente de la administración pública. Una concesión administrativa de manejo de ese peaje, el peaje de la autovía Nordeste, con algunos cambios que habría sufrido, todo por supuesto en perjuicio del Estado dominicano, y bueno, usar como parámetro, como se había hecho con todo esto, habría que pagar probablemente en los próximos 17 años por un régimen de peaje sombra, como mismo decía el presidente Luis Abinader, infame, inaceptable, así fue calificado, para justificar darle a ese consorcio, el REMIC, 410 millones de dólares, más de los 400 millones que se habían prácticamente robado, 26 mil millones de dólares a la fecha, como si daba la impresión que era protegiendo un delito anterior, pero es una opción también que era la de buscar una negociación amigable, que necesariamente no era lo más conveniente. En fin, mantener ese contrato en la autovía de Samaná por 17 años parece que era imposible según la afirmación del propio presidente de la República, pero da la impresión que aquí se ha hecho una especie de negocio del capa-perro, porque decía el presidente que se le estaba ahorrando al Estado 1.500 millones de dólares, y más bien parecía como un golpe de efecto publicitario, porque cuando se empiezan entonces a hacer las cuentas a partir de los números, la verdad es que aceptó pagar más de 800 millones de dólares por una obra que costó 154 y que dejó impunes entonces a los ladrones, a los responsables, a los criminales que simplemente la estimularon. Eso es un tema, y esos son algunos planteamientos y razonamientos que hacemos respecto a esto, que no nos ha permitido frotar las manos de alegría frente a algo que era muy ansiado por los y las dominicanas. Y hoy vamos entonces a reflexionar y a conversar respecto al tema, e incluso con algunos elementos, si no técnicos, por lo menos de posibilidades de negocios de sectores privados cuando se trata de la construcción de vías, si realmente eso puede ser un buen negocio, a menos que imperen peajes sombras, que no es más que un ejercicio de alianza público-privada que nos deja un muy mal sabor de boca. Hoy me acompaña el ingeniero arquitecto Luis Guzmán, urbanista, arquitecto, una persona con preocupaciones, con sensibilidad social y un observador de lo que ocurre. O sea que nos enorgullece, Luis, recibirlo en este día para ver si buscamos el punto crítico de esto, que la gente no sabe si alegrarse, si no, porque cuando empiezas a ver todos esos elementos que poníamos ahora un poco como introitos sobre la mesa, nos deja un poco en el limbo, y mucho más, que también cuelgo este elemento para dejarle entonces a sus valoraciones respecto al tema, cuando vemos los resultados de una comisión que fue nombrada por el propio presidente de la República, bajo la responsabilidad de un abogado con el prestigio de Emmanuel Esqueda Guerrero, que en su informe también fue bastante tajante de una serie de manejos que se dieron que podían llevar este caso a la judicialización, incluso en el ámbito de lo penal. Con esto le damos los buenos días y queremos que usted nos arroje un poco de lujo, por lo menos. ¿Qué usted piensa de esto? ¿Aplaudimos o nos preocupamos? Muchas gracias, Ivonne, por la invitación. Déjenme decirle que yo creo que podemos celebrar, porque se va a transparentar y se debe transparentar todo lo ocurrido desde la concepción, el diseño
y la licitación internacional en la cual se seleccionó a esa empresa. ¿De qué manera lo digo? Que poco se menciona, entonces. Porque solamente se hablan de los presidentes, que Hipólito, que Leonel, etcétera. Y yo lo que digo, los presidentes son y tienen asesores técnicos especializados que son los que justifican las obras, los que la diseñan en base a las necesidades que tienen, en este caso las regiones, el desarrollo turístico de la zona de Samaná, de dar facilidades. Entonces, ¿dónde están y deben de figurar en alguna página web, ya que esto se paga con dinero público, para que de esa manera puedan entonces, como nos afecta a todos, lo que se debe de hacer es publicar toda la información concerniente a todo este proyecto, pero no solamente con este, con muchos otros proyectos, porque si se paga con dinero público, se hizo para un servicio público, ¿por qué la información técnica y los contratos no figuran? A veces son discrecionales, confidenciales. Entonces, para que el pueblo tenga un conocimiento, para mí, Ivonne, lo que se tomó fue una decisión política, no una decisión técnica, porque en el aspecto técnico-jurídico, el doctor Emmanuel Esquea dijo muy claro que ese contrato no debiese de haberse producido, porque era una estafa desde el principio. Y que procedía a la judicialización. Correcto. En el ámbito de lo Entonces, penal. en ese aspecto señalado, es lo que uno se pregunta, porque escuché a otros políticos señalar que si íbamos a un arbitraje internacional, era mejor un acuerdo amigable que un pleito que seguro lo íbamos a perder. ¿Y por qué lo íbamos a perder? Tenemos el complejo de Guacanagarí. Tenemos experiencia de pleitos ganados. Pero claro. Ganamos en Jaina, por ejemplo, en arbitraje, muy a pesar de los gobiernos. Claro, y ganamos en otros casos en el que hubo la amenaza de que la Sonland demandara el Estado. Entonces, a lo que me refiero, Ivonne, es que parece ser que no se ha querido profundizar en el tema. Por eso debemos exigir que se publique una página con todo el expediente técnico, tanto jurídico, económico, financiero, de diseño, de supervisión al respecto. Porque el garantizarle los beneficios a ese extremo, a una empresa privada, es absurdo. Claro. Porque, mire, según tengo entendido, había que pagar un 16.9% anual para garantizarle a ellos, como vamos a decirle, sus beneficios. Y yo lo que digo, hay unas barras que ellos mismos publican en su página, en el que se ve un aumento del tráfico de vehículos. Y yo lo que digo, señores, primero, ¿cómo es posible si ha aumentado el tráfico? ¿Y cómo es posible que si hay un peaje, ¿por qué tenemos que pagar el peaje sombra? Pero ¿Me explico? Justamente ahí, arquitecto, tenemos un doble pago. Claro, me decía un amigo ingeniero que él hablaba que ninguna carretera o autopista en el país puede recuperar la inversión a través de peajes, mucho menos podrían ser rentables a no ser que se implemente entonces el peaje. Es que no tiene que recuperarse a través del peaje. El peaje que se utiliza
en esta forma, se supone que es para disponer de recursos para su mantenimiento. Exacto. ¿Por qué? Porque para eso están los impuestos que la carretera permite, o la vía, la autovía, permiten el desarrollo, ya sea turístico, de comercio, de agricultura. En todo ese movimiento, lo que pagan el turismo, lo que paga el desarrollo de la agricultura, el comercio, indirecto, son impuestos. Exacto. Producto de ese aumento y movilidad. Yo quería, Ivonne, ver la posibilidad de cómo el compañero mío, el ingeniero Buenaventura García, lo vamos a incorporar en un momentito, sí, en el próximo porque no he querido hablar de unos temas técnicos del cual los abogados no hablan, y Emmanuel no abordó, que son los vicios y los errores tanto del diseño, tanto en planimétrico como altimétrico, y en las curvas y los peligros. No sé si tú has recorrido la vía. Claro que sí. Tiene muchos puntos ciegos. Totalmente. Esas curvas ciegas, tanto horizontales como verticales, para no decir altimétrica y planimétrica, hay que arreglarlas, hay que repararlas, porque eso es lo que ha ido produciendo los accidentes y todo. Que ese es otro componente, otro elemento que se... Básico. Además, ¿dónde están los técnicos de obras públicas que hemos tenido desde Diandino, de Miguel Vargas, Freddy Pérez, Díaz Rúa, que son los ingenieros que claro, involucrados y ahora, en este proceso, ¿dónde están los reclamos por los defectos y el reclamo para las reparaciones? Todas esas curvas sobrepasan, yo creo que más de 70 que hay que corregir. Sí, sí. No quiero decir una expresión que estoy seguro que el ingeniero Buenaventura va a abordar, porque muchos de esos caminos ya estaban, que muy bien él ha señalado en otras oportunidades, eran caminos vecinales, y lo llamamos caminos vecinales que han asfaltado. Entonces, es improcedente totalmente. Yo considero personalmente que hemos avanzado los beneficios a esa empresa que debió irse a litigio internacional, a un arbitraje, claro, porque 410 millones equivalen a algo más de 23 millones de pesos que le hemos avanzado, que era lo que se pagaría en cerca de 12 años, así como se le pagaron 26.800 y tantos millones de pesos, exacto, que son equivalentes a algo más de 500 millones de dólares. Claro, desde entonces y hasta la fecha. Quiere decir que hemos pagado cerca de 900 millones de dólares. Un negocio extraño, como calculábamos. ¿Y cómo? Pero claro, o sea, ¿a qué estamos obligados? A una cuestión en el cual, y digo que es placentero y es grato que esto se haya producido, porque ¿dónde estaban las instituciones técnicas responsables? Claro. ¿Dónde estaba el Congreso con sus consultores, las comisiones? Señores, esto no es simplemente de abogados. Estaban en el mismo lugar, arquitecto Guzmán, estaban en el mismo lugar que cuando, por ejemplo, aquí se firmó un contrato muy leonino que se llama Barrigó. ¿Usted recuerda? Claro. Que se hizo sin siquiera leer. Aquí hay un informe, que fue el informe que a Guerrero, que es un informe de 100 páginas, bastante amplio, que no todo de esto se ha conocido. O sea, no sé si el presidente se detuvo con toda la minuciosidad, ¿no?, y el rigor que bueno, pues ahí se explica las cosas que podrían hacerse precisamente de esa comisión que el propio presidente habría encargado. Claro, fíjate, Ivonne, hay algo revelador en esto, por lo cual me alegro que debemos demandar y exigir la publicación de todos los documentos y que se produzca una auditoría técnica, forense, criminalística de todo el proceso. ¿Quiénes fueron los que participaron desde la ideación del proyecto, la conceptualización, quiénes diseñaron la obra, quiénes supervisaron, cómo se hicieron y por qué las modificaciones? Porque puede ser, déjame decirte, que la obra, en términos de los que trabajaron en la supervisión, simplemente se circunscribieron
a lo que estaba en los planos. Pero responsablemente los supervisores tenían que haber identificado todos los errores del diseño geométrico que pudiese tener toda esa autovía que han puesto en riesgo y seguirán poniendo en riesgo a los usuarios. Y cuando hablamos de que hay un doble pago, señores, en las auditorías, ¿cuál era la diferencia de que aumentando el tráfico de vehículos, por qué el señor presidente ha dicho que nos vamos, que se ha firmado para ahorrarnos 1.500 millones? Exacto. Y yo digo, hemos avanzado el pago de cerca de más de 10 años, con 410 millones de dólares, porque se supone que este contrato finaliza en el 2038. Entonces uno dice, señores, ¿y de dónde vamos a sacar ese dinero? ¿Cuántos intereses vamos a pagar por ese préstamo para pagarle a esa empresa? ¿Cuánto nos va a costar corregir todos los fallos y vicios de construcción? Porque ese camino, que no quiero decir, voy a esperar que lo diga el ingeniero Buenaventura García, eso ni siquiera es una autovía. En gran parte es un camino que el ingeniero Buenaventura va a especificar. Bueno, pues vamos nosotros a hacer la pausa, porque la verdad es que aceptar pagar más de 800 millones por una obra que costó 154, un simple ejercicio, y dejar impunes a todos los que ahí participaron, es una cosa que tú no lo puedes entender. Quizás sería comprensible en el hecho que, como han apuntado otros expertos, respecto a algunas iniciativas que se podrían tomar en este gobierno de la viabilidad económica, por ejemplo, de otras autopistas como la autopista del Ámbar, que de eso también habría que hablar, y que, según se ha dicho, solo es posible con el equilibrio financiero de las mencionadas asociación público-privada. Yo no sé, donde se le quiere garantizar los beneficios, claro, en las asociaciones público-privadas, donde el gobierno es el garante soberano. Totalmente. Y uno dice, pero señores, si nosotros no fuéramos a construir obras privadas y fuésemos dueños de los terrenos que vamos a urbanizar, el desarrollador, el empresario privado corre todos los riesgos. Si me va mal en el negocio, bueno, quebré, pero aquí se le garantiza. El Estado garantiza que el sector privado haga negocio. Pero eso es imposible en esa forma. Yo tengo, antes de pasar de irnos a la pausa, mire, lo que sí debe de garantizarse es que si una empresa quiere participar en un proyecto público y tiene ese dinero, por ejemplo, a un 3% o un 4%, ganando intereses anuales, por lo menos le diga, bueno, mira, te vamos a garantizar un 3%, un 4%, pero un 16.9% es una extracción bárbara. ¿Cuál incentivo tiene esa empresa en publicitar, en promover la construcción que haya hecho, ya sea una vía, un edificio, la administración de una planta eléctrica? Si como quiera voy a tener los beneficios. Bueno, entonces, en eso tenemos que involucrarnos. Involucrarnos y estar atentos, señores, a partir de esta experiencia, definitivamente, porque podríamos estar frente a nuevas modalidades de peajes sombras disfrazados y ocultos que puedan surgir como viables. Y que están en camino. Están en camino y como atractivas, pero desde el punto de vista económico, ¿no? El financiero, señores, las APP, los inversionistas privados, ese es otro cuento que vamos a ver. Vamos a la pausa y venimos entonces, incorporamos a esta conversación al ingeniero Buenaventura García, que nos va a explicar también sobre esos vicios y las implicaciones también que en ese sentido tiene el mentado peaje sombra. Parece que falta más luz, señores, para iluminar el peaje, que sigue siendo muy, muy, muy brumoso. A la pausa venimos.
eso y ahora sí incorporamos al ingeniero Buenaventura García, porque hay unos aspectos muy técnicos que también a nosotros nos gustaría muchísimo ver. Ellos hablaban del flujo y todo esto, y tenía una referencia yo sobre el flujo vehicular, que es el 50% que arroja un estudio de tráfico. Claro, eso es en referencia a la circunvalación de Santo Domingo, pero bueno, elementos así tan técnicos que normalmente nosotros los ciudadanos no entendemos, pero dejo la pregunta abierta y con eso entonces pasamos con el ingeniero Buenaventura García. ¿Necesita más luz técnicamente este peaje que por años ha sido de verdad con mucha sombra? Debe comenzar haciéndole un preámbulo. ¿Cómo no? En el mundo se ha vendido como una panacea las concesiones y las APP. No lo son. Si no se toman las medidas adecuadas, no lo son. Yo presidí la delegación de la República Dominicana en la segunda conferencia internacional sobre gestión de carreteras. Eso fue celebrado en Madrid. Para esa época, el gobierno español había tenido que recuperar, porque no cumplían, unos 2.000 kilómetros de carretera que estaban en construcción, porque las empresas concesionarias se atrasaban. Es más, el gobierno español en esa época tuvo que establecer, para ver si con eso incentivaba las concesionarias, de permitirle que buscaran dinero fuera, en dólares, para reforzar la economía española. Pero ¿qué resulta? Con una cláusula, el que llamaron compromiso de cambio. Ese compromiso de cambio consistía en que hoy Luis buscó para financiar la construcción de la carretera $1 millón de pesos, dólares van a poner, y que la tasa de interés estaba al 2%. Pues cuando el gobierno te pagaba ese dinero, era a la misma tasa, aunque la tasa tuviera 10 veces más grande. Eso se llamó compromiso de cambio. Entonces, entrando en el tema ya de... Aplicado después de todo eso a lo que está ocurriendo aquí en el país con el peaje. El Estado español tuvo que desarrollar una empresa público-privada que se llamó la ENA para poder manejar ese... Pero entrando en el problema que nos ocupa, para diseñar y aprobar una carretera, lo primero que debe hacerse es un análisis del tránsito. Y con ese análisis, con el cálculo del costo del usuario, del tiempo del usuario, del costo del combustible que se usa, de las piezas de recambio, de los combustibles que consume el vehículo, llegar a un punto a establecer un cociente que se llama beneficio-costos. Los costos contra los beneficios que reporta. Si ese cociente no da más de 1, descarte lo que no puede ser. No puede ser viable. No puede ser viable. Yo tengo la impresión de que en esa obra no se hizo eso. Se sobreestimaron. Entonces, para que justificar la obra, y por eso reclamo que los técnicos que trabajaron en el diseño para justificar la obra se conozcan
en base a qué asumieron esa movilidad, ese tráfico de vehículos que iba a permitir que fuera para rentable. seguir hablando, yo fui parte de la propuesta que ganó la construcción de la carretera En cuestión, Santo Domingo Rincón de Molinillo. que es un tramo bastante, que se ha mencionado bastante, en Estoy diciendo que yo fui, ahí yo aparezco en esa oferta ganadora como el director del proyecto. Ok. O sea, en términos de construcción es superintendente general. ¿Qué Ahí. pasó ahí entonces, ingeniero? No, espérese. Eso quien ganó el concurso internacional, que lo dice por ahí, fue un consorcio llamado Consorcio del Nordeste. Ese consorcio no es el que ejecutó esa obra. Por una causa que yo no conozco, desconozco. O sea que el consorcio que ganó no fue el que ejecutó. No. Y ya eso es ilegal. Yo por lo menos desconozco la causa. El consorcio Sí, ¿me puedes mostrar aquí mientras el ingeniero sigue explicando? Sigue explicando, Sí. ingeniero. El consorcio del Nordeste es que gana la propuesta. La propuesta de ese concurso comenzó con una precalificación donde me parece que hubieron 23 empresas internacionales. Fue un concurso público internacional. De las 23 que participaron en la precalificación, solamente calificaron 3. Pero cuando se presentó la propuesta, solamente presentaron 3. El Consorcio del Atlántico, el Consorcio del Nordeste, Ferrovial Española y Agromán Española. Por causas que yo no conozco, 2 de los componentes del Consorcio del Atlántico, del Consorcio del Nordeste, que fueron la empresa N. Chalhuy Asociados y el Consorcio del Iguamo, sale y son sustituidas por 2 empresas colombianas. Sí, la Cambia empresa, el nombre el entonces. grupo, las empresas colombianas son el grupo Odinsa y el Grotco Grotco y Odinsa. y la constructora dominicana Consorcio Remi. Exacto, que nadie la menciona, hacia la referencia del consorcio REMI. Entonces, Claro. con el consorcio REMI fue que yo Ok. trabajé. Ese contrato tenía tantos problemas desde el principio que a mí me tocó que Obras Públicas dominicanizara los términos de referencia y los pliegos de condiciones. Pero de lo que me le estoy diciendo, cuando yo aparezco y yo fui parte de esa propuesta, a mí se me participó. O sea que desde el principio eso comenzó. Yo no sé, mal. yo de ahí yo le dije que yo desvinculaste. estaba listo para subir la Sí. posición que me había dado él. Claro. Inclusive le hice una comunicación al ingeniero Vargas Maldonado para que me explicara si yo no tenía el derecho. No me contestó nunca. Bueno, el asunto es lo siguiente. De todas esas carreteras que componen el mal llamado Boulevard Turístico Del del Nordeste, Atlántico. el mal llamado, que son... Porque técnicamente no lo es. Bueno, para mí, Bueno, ¿y qué no tiene esa categoría? le dije que la principal, que es Santo Domingo, Rincón de Molinillo, no califica ni como carretera convencional de primer orden. Usted utilizó un término muy duro, ingeniero. Decía que eso era una especie de camino vecinal asfaltado y eso Bueno, no fuera. porque es real y efectivamente una carretera debe cumplir una serie de condiciones. Claro. ¿Cuál? Lo primero es la capacidad de la vía. Y la capacidad de la vía
va en función de la velocidad del proyecto y de el diseño geométrico, tanto en planta como en perfil. Pero aparte de todo eso, de ese sector, todo fue rehabilitado, excepto el tramo Rincón de Molinillo al Catey, que son 25 kilómetros. Eso es nuevo. El resto fue una rehabilitación. Y como eran caminos vecinales, siguieron siendo caminos vecinales, pero asfaltado. Ay, asfaltados. Virgen de la Altagracia, pero eso es increíble, ingeniero. Asfaltado. Entonces, Con todos los riesgos y los puntos ciegos de todas las curvas. pero es que eso no hay que curvas invertidas, curvas que no hay curvas de transición en espirales, sino curvas circulares con pocos radios, o sea que son peligrosas. Que no garantiza entonces la seguridad. Y que en el diseño, cuando usted está doblando la centrífuga, te saca, no te mantiene en la curva. De hecho, se han producido muchos accidentes en la zona, más de los que deberían. Mire, reparar todo eso nos va a costar a nosotros, entonces, porque el gobierno debe reclamarlo, más de 150 millones de dólares. Porque tendremos que hacerlo. Hay que hacerlo, pero claro. Entonces, 150 millones. Más de 150 millones. Entrando en eso, en el contrato original no aparecía el Boulevard del Este, solamente la carretera De las Santo Américas. Domingo, Rincón de Molinillo. Pero en el contrato que hizo el Estado Dominicano con Autopistas del Nordeste, introdujeron una cláusula muy solapadamente, donde decía que si se notaba que el sector de Samaná y las terrenas se podían desarrollar, que la empresa presentara un estudio para hacer una nueva adjudicación, pero ya no por concurso, sino con la misma empresa ganadora. Entonces, a partir de ahí, que fue una ampliación que le sumaron con adendum al contrato para favorecerlo, pero le ampliaron también la sombra, el peaje sombra. Pero no adenda. Fue una cláusula que se introdujo solapadamente. Dentro del marco del peaje sombra, todo. No, espérense, vamos a llegar. El peaje sombra tiene una explicación muy sencilla. Sí. Eso no hay que ser muy inteligente para... Y menos para mí, que me precio de conocer el tema. Claro. Porque mi vida la pasé trabajando en construcciones de carretera. Ninguna duda en ese sentido. Ninguna duda, ingeniero, en ese sentido. No le estoy diciendo que usted tenga dudas, sino para que resulta que el estudio de proyección de tráfico arrojó un TPDA, tránsito promedio diario anual, de 4.500 vehículos en cada punto de la carretera, en cada punto. Textualmente lo dice el contrato, en cada punto. Que eso no lo va a tener ella en su vida útil. Entonces, el gobierno que firmó el contrato, que no puedo precisar si fue el de Hipólito. Inició en el 2003, después empezó todo este proceso en el 2005 cuando llegó Leonel y arrancó entonces lo que se llama estafa en el 2008. Bueno, el asunto es que con ese volumen de tráfico ficticio, sobredimensionado, pusieron un valor del peaje acomodaticio, barato.
Pero entonces, más adelante en el contrato, hay una cláusula que dice el compromiso, el equilibrio económico. El gobierno se comprometía a si el peaje no reportaba los valores necesarios para recuperar la inversión al concesionario y para mantener la carretera durante el tiempo que durara la concesión, la explotación y la administración. ¿El Estado era soporte económico? El Estado le pagaba adicional y ese es el bendito peaje sombra. ¿Entiende? Sí, claro. Sobredimensionado, Claro. porque pudo haber sido entre un 3 y un 4, no un 16.9. ¿Qué? No, el 16.9 anual que se Que está yo no sé, pagando. yo no lo voy a tocar porque yo realmente no conozco ese detalle. Tú sabes que en España hay peaje sombra, pero yo desconozco otro país que tenga un peaje sombra tan aberrante. Pero es que, pero espérate, Luis, independientemente del porcentaje de la tasa de retorno. El asunto es que las empresas concesionarias, según los documentos internacionales, deben ser responsables de buscar el financiamiento y cuando la obra termine para construirla y el dinero invertido en la construcción, recuperarlo durante el peaje. A las concesionarias se les deja como margen también el derecho de vía para rentarlo, hacer todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué resulta? Que el peaje, el tráfico, el estudio de tráfico es ficticio. Es ficticio. Yo le he dicho 300.000 veces y a todo el mundo y nadie me... Por eso es que estamos pidiendo que se debe transparentar. Y les voy a decir lo siguiente. Sin auditorías técnicas, exacto, las auditorías legales y la criminalística no van a tener base. Eso fue de las recomendaciones que hizo Esquia Guerrero, una auditoría forense. Bueno, le quiero decir eso. Entonces, ¿qué resulta? Que además del equilibrio económico, el Estado Dominicano le dio un aval a los concesionarios para que las empresas, las entidades financieras que le facilitaran el dinero, lo garantizara el Estado. El Estado era el responsable. Cuando eso es totalmente fuera de... Porque se supone, y lo dice la ley 340, el concesionario es responsable de buscar dinero, de construir y recuperar su dinero. Claro. Pero el Estado en ese caso particular y en casi todos, los de Odebrecht y cosas, le dio un aval a las empresas financieras. La garantía. O sea que en última instancia el Estado responsable. Es el responsable. La salida que se le dio en un minuto que nos queda, entonces ahora, ¿cómo ustedes la pueden realmente, explorar? Señora Osoila, yo vi el título y no lo leí. No leí el contenido porque Luis, yo me he cansado de hablar de esto en todos los sectores. No, es que se le ha buscado una salida política y vamos a decir... Algunos dicen amigable. No, eso no es amigable, por Dios. Óigame, yo me place que esto haya ocurrido porque es el momento ya de demandar que nuestros gobiernos y el actual transparenten todo este proceso técnico y que salga a la luz los responsables, no que juguemos, que Hipólito, que Leonel, no, esto no es de presidente. ¿Dónde están los técnicos que avalaron para justificar que esa obra se realizara? Porque era imposible todavía hoy que esos estimados sobredimensionados de tráfico cuadraran. Si tengo tiempo, le voy a decir algo. El tiempo se nos ha ido prácticamente. Unos segundos, si me lo puede decir en 30 segundos, ingeniero. Aquí no hay autopistas en este país. Ninguna.
Ese coral, eso no es una autopista. Y le voy a decir algo. El coral ese, solamente en supervisión, tiene contemplado 14 millones de dólares. 14.000 millones de dólares. Pero en el Boulevard Turístico del Este, el presupuesto original es de 3.200 millones. Un experticio que hizo una famosa consultora dominicana arrojó que al momento de RICE y Odebrecht asumir el contrato, faltaba un 33% para ejecutarlo. Pero ese 33% dobló el monto total original. Virgen Santísima, cuántas cosas que nosotros debemos saber. Y lo paga el pueblo. De cosas. Claro, es lo que el pueblo debe saber, ingeniero, y nosotros tenemos que conversar de nuevo para seguir buscando el punto crítico. Claro que no necesariamente tenemos que conversar de nuevo. A ustedes muchísimas gracias. Este programa subirá a la plataforma de YouTube y ustedes lo verán más calmadamente. Muchísimas gracias al ingeniero Buenaventura García y por supuesto al arquitecto Luis Guzmán. Nos vemos adelante. Y a ustedes.